abordar el tema del concreto. Como ya decía Juli, de la mano de dos expertos de la Universidad Nacional, gracias por estar acá con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. No, yo creo que a Expo Construcción y particularmente a León por la invitación, creo que estos son espacios importantes y que generan discusiones muy amenas en torno a la profesionalización en el manejo de estos materiales. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Definitivamente estos espacios son muy valiosos en la medida en que es posible, digamos, compartir algunas experiencias, también aprender mucho, digamos, de la perspectiva y las discusiones que se pueden generar sobre las diferentes temáticas. Entonces, pues, nos sobra pues felicitar a León por la invitación. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, sin más, vamos a tomarnos una horita del tiempo de ustedes y en una hora es muy poco lo que podemos abarcar. ¿Cómo va a estar nuestra charla enmarcada? Vamos a tocar 7 temas. Cada uno de ellos tiene un tema documental importante que va a estar en las diapositivas, pero vamos a estar centrados en resolver unas preguntas. Cada uno de estos temas va a estar enmarcado en unas preguntas que nos vamos a plantear. Va a ser un tema muy charlado, muy conversado, para desde la experiencia, desde el conocimiento, tener esa óptica diferente, porque en muchos casos pues las normas están ahí, a veces las conocemos, a veces las consultamos, a veces no, pero parte de lo que procuramos con esta presentación es que en la presentación les queden pues los apartes de las normas para que los consulten. No vamos a hacer un detalle en cada uno de los apartes de las normas, pero realmente eso es lo que buscamos. Juli, ¿me ayudas con la presentación que no me adelanta, porfa? Entonces, vamos comenzando. Son 7 temas. Voy a comenzar por el primer tema y es ¿qué es la supervisión técnica? ¿Y por qué nació y en dónde está anclada la supervisión técnica y por qué la necesitamos en estos momentos? Entonces, una de las preguntas es ¿qué comprende la supervisión técnica? Entonces, cuéntenme, profes, ustedes que han visto que tenemos obviamente temas de planos, temas de ensayos, cuéntenme ustedes qué ven que comprende la supervisión técnica. Bueno, uno de los grandes aportes que hizo o que ha venido haciendo el Código Colombiano, la Ley 400 con su NSR versión 10, ha sido justamente reforzar el tema de la presencia de esta actividad dentro del proceso de la cadena de valor de la construcción. Y hablar de la supervisión implica de hablar de un proceso que le genera valor a toda la construcción per se, donde mediante un proceso que puede ser, como lo denominan ahí, continuo, itinerante, o a veces también solamente a motu propio de quien construye, se busca que con la información que tengamos en planos, memorias, especificaciones, podamos garantizar a través de un segundo check que lo que se espera que se materialice producto de esos diseños quede adecuadamente y quede cumpliendo un estándar mínimo que es el que esperamos que tengan quienes reciben y van a utilizar esa construcción. Particularmente cuando hablamos de vivienda, pues los usuarios en vivienda, y seguramente también así se podría replicar a infraestructura. Profe Juan, yo creo que la supervisión nos cambia en el sentido de que nos dice cuándo hay que hacer ese chequeo adicional. Sí, pues básicamente la supervisión tiene una única intención y es mejorar absolutamente todas las etapas y los procesos, ¿cierto?, de la cadena de la construcción, ¿cierto? Básicamente, si uno la pudiera dividir desde el punto de vista del alcance de las etapas que pudiéramos tener, pues incluye pues unas muy buenas condiciones en términos de diseño, es decir, hablamos de unos planos. Tenemos que finalmente llevar esos planos desde el proceso conceptual a la materialización de la obra, ¿cierto? Entonces debe incluir obviamente las especificaciones. Adicionalmente, pues cuando ya estoy en el proceso constructivo, necesito unos materiales y demando de la calidad de las mismas, entonces pues obviamente es menester de la supervisión técnica, el control de esos materiales, y finalmente debo yo hacer un control asociado a la ejecución constructiva, principalmente haciendo control en cada una de esas 4 etapas. Entonces,
definitivamente los procesos de supervisión técnica tienen esa intención, permitir que podamos hacer un control sistemático y riguroso en todas esas 4 etapas que hemos mencionado. Gracias, profe Juan Manuel. Sí, resumiendo de pronto, tocando algunos temas, como decía el profe Juan Manuel, tema de control de planos, tema de control de especificaciones, control de materiales y ensayos de control de calidad. Y, como decía el profe Camilo, de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo al grupo donde se encuentre, de las obras, pues tenemos una supervisión técnica que puede ser itinerante o puede ser continua y de acuerdo a los metros cuadrados, de acuerdo a determinadas condiciones, debe ser de una u otra. ¿Cuál es un tema, digamos que bien importante en la supervisión técnica? Es la independencia del supervisor técnico con respecto al contratista o al contratante de la estructura. Hablando puntualmente del tema de concreto, si no existe esa independencia laboral e independencia económica, se vicia el proceso. Entonces es uno de los requisitos. ¿Quién debe hacer esa supervisión técnica, profe? Pues ya yo creo que la especificación está muy clara en que debe ser idóneo realmente, y la condición de que sea independiente, como lo acabas de expresar, hace justamente que al combinarse con esa idoneidad pueda hacer la evaluación de todo ese ciclo que se acaba de mencionar. Las condiciones de ese profesional que entiende no solamente de los buenos productos de diseño que se deben tener antes de hacer un proyecto, sino que también entiende de la materialización del mismo a través de los procesos de construcción bien hechos. Yo pienso que las condiciones que se le están dando a ese supervisor y que se asignan, digamos, en función de la complejidad que tenga el proyecto, pues hacen que el resultado esperado sea justamente eso, que realmente tenga una nueva visión, la supervisión, una nueva revisión de lo que está existiendo. Yo creo que la condición de ese personaje que tenemos cerca y que es un rol que es importante para esa cadena de valor, pues lo hace que sea fundamental que se cumpla con esos requisitos mínimos. Profe Juan. Sí, digamos que definitivamente los requisitos puntuales de las características en términos de formación, de experiencia, están contenidas en el reglamento, la normativa, ¿cierto? Aquí lo importante sería decir que el supervisor debería tener por lo menos 3 atributos. Inicialmente debe ser absolutamente idóneo. Eso significa que técnicamente conoce la normativa, conoce los procesos, conoce los elementos técnicos que llevan a ese proyecto. Sería un requisito inicial. Segundo, el supervisor tiene que tener una independencia, como ya se mencionó previamente. Es decir, debe tener la capacidad de poder revisar de manera autónoma y sin ningún tipo de injerencia, ¿cierto?, con los eventualmente diseñadores, productores de material, ¿cierto?, los que tienen que ver de manera directa la cadena de valor del material o del proceso. Y debería haber un tercer requisito, creo yo, un poquito más desde el punto de vista conceptual, es debe tener una operatividad, debe ser una persona que sea capaz, ¿cierto?, de tomar decisiones, de acompañar el proceso, y en ese sentido, pues digamos que no me refiero a los elementos específicos, sino más bien desde lo conceptual. Si encontramos en un supervisor esas 3 características, con seguridad vamos a tener un buen resultado en términos de supervisión técnica. Perfecto, profe. Sí, resumiendo, y el tema, me gusta lo último, la operatividad. A veces tiene mucho conocimiento, tiene todo, pero en el momento de tomar las decisiones no está lo que llamamos los dientes, ¿sí? O sea, toca a veces ser estricto en ese tema y hay cosas que no se pueden pasar, ¿sí? Por más de que sea lo que sea. Entonces yo creo que ese es el perfil y esa es la supervisión técnica independiente en contexto. Ahora, profe Camilo, vamos a entrar con el tema de la supervisión técnica independiente aplicada al concreto. Cuéntenos. Bueno, supervisar el concreto, se lo decía recientemente a unos de mis estudiantes en posgrado, les decía, todo arranca desde que se comienza a interpretar la filosofía de la norma, pensando que el material, el concreto estructural o el concreto que se va a utilizar estructuralmente, pues tiene todos unos procesos de selección de los materiales y los insumos especificados adecuadamente,
y con un amplio despliegue de normatividad técnica que ya internacionalmente se ha conocido. Eso quiere decir que no se puede desconocer que ese proceso es necesario, pertinente y adicionalmente de obligatorio cumplimiento. Y dependiendo de el tipo de uso que vayamos, el tipo de fuente de concreto que vamos a tener, el tipo de fábrica que vayamos a tener, pues también hay unas consideraciones y unos procesos de control para ese concreto premezclado, ¿sí? O producido en una planta con experiencia, y el concreto fabricado en la obra. Todo siempre de la mano de que la segunda conexión tiene que ser que unos buenos materiales y un buen proceso de diseño llegan a tener la garantía de tener un producto, que ahora viene el otro elemento súper importante, es el transporte, la colocación, el corado, que es, digamos, la responsabilidad ya del constructor particularmente, que yo trasiego con ese concreto y me encargo de cumplir una serie de requisitos que obviamente también están escritos, como por ejemplo evitar un mayor tiempo de manejo, colocarlo y cuidarlo de que no se vaya a contaminar, pero también llegamos al punto de que el supervisor tiene que estar pendiente de esos detalles constructivos que a veces no miramos y que últimamente se reclaman tanto, como los detalles constructivos que tienen que ver con juntas, recubrimientos y otro tipo de elementos. Yo creo que en esa cadena de selección de materiales o planeación, los diseños, las pruebas previas, el proceso de ejecución de la mezcla, bien sea industrializada o no, y el proceso de colocación y curado de ese material, creo que en ese momento es donde tenemos toda la cadena que aplica el supervisor técnico y que debe tener. Pero adicionalmente a eso, pues aparecen las importantes recomendaciones que tiene la supervisión dado que es un material que se está utilizando para construir cierto tipo de sistemas estructurales, pues hay una apropiada descripción de cuáles son esos requisitos mínimos que tendríamos que controlar. Entonces, digamos que es una cadena, en fin, al final. Por eso es tan fácil volverla a una lista de chequeo. La lista de chequeo es, digamos, que el resultado de una buena apropiación de un gran despliegue de títulos de la norma resistente, por ejemplo, para el caso de edificaciones que van a ser cubiertas por el uso de vivienda y temas afines, y que garantizan que el propósito esencial de ese concreto sea que quede apto para garantizar no solamente resistencia, sino durabilidad, y adicionalmente vinculándolo ahora con temas de sostenibilidad que implica cero desperdicio. Yo no sé, profe Juan, si usted quiera mencionar algún tema particular, pero yo creería, mientras vuelve las diapositivas, que esa cadena de valor necesariamente, que es estar chequeando todo el proceso, implica una responsabilidad muy parte de todos los engranajes que hacen parte de ese sector. Sí, gracias. La figura del supervisor técnico, digamos que es reciente, entre comillas, digamos que apareció de forma obligatoria en la última normativa, ¿cierto? Y en un principio se podría pensar que es un eslabón más que se le genera a la cadena de la construcción. Si lo miramos desde el punto de vista motivacional, la intención del supervisor técnico es garantizar que los procesos se realizan adecuadamente y existe un adecuado control en absolutamente todas las etapas. En ese sentido, pues digamos que hoy en día yo creo que en las construcciones que nosotros encontramos tradicionalmente, ya esa percepción del supervisor como ese nuevo elemento que eventualmente pudiera llegar a pedir cosas, a de alguna manera dilatar algún proceso, ya no se está dando, es decir, ya el supervisor está interiorizado dentro del proceso, ¿cierto? Y así debe ser entendido como un elemento más que de alguna manera me produce confianza y me ayuda a garantizar que los procesos se van a desarrollar efectivamente. Esa sería una gran, digamos, aporte del cambio que ha tenido la supervisión, creo yo, en los últimos años. Claro que sí, profe. Hay un tema interesante para que lo contextualicemos: supervisión técnica, título I de la norma sismorresistente. Sale en el título I todos los temas de supervisión técnica, y como estamos tocando el tema de concreto, en muchísimos casos nos manda el título C, y cada una de estas tablas que teníamos anteriormente hace referencia a que debemos revisar. Y el profe Camilo aborda el tema de la aplicabilidad del concreto desde el proceso PHBA, que me encanta. Cuéntenos. Al final, si tenemos unos buenos resultados de la supervisión, digamos, como proceso facilitador, y que sea un proceso que le aporte, insisto, a ese ciclo virtuoso, finalmente vamos a llegar al tema
de lo que desde mucho tiempo atrás ha venido trabajando todo el desarrollo de los sistemas de gestión de calidad y el de control de proceso. Realmente eso que tenemos ahora y que veíamos que eran los sistemas de calidad total, que comenzó por allá con la excelencia y por allá atrás con los autores que comenzaron a hablar del análisis de causa raíz y otros elementos que comenzaron a tratar de simular y prevenir los problemas más frecuentes. Realmente llegamos a un sistema en el de que todos lo que estemos haciendo nos debe garantizar que estamos evaluando no solamente que se hicieron las cosas bien, sino también previniendo de que no nos va a salir algo mal. Sin descartar que pues obviamente imprevistos hay, pero queremos reducirlos al mínimo. Y parte de eso ahora se abstrae en este tipo de sistemas de evaluación con la simplificación o el reduccionismo simplemente de ponerle a uno un OK o una carita feliz cuando uno ha cumplido todo ese proceso. Pero digamos que esa es una manera de comunicar cómo vamos en un momento del tiempo. Pero realmente el proceso debe ser virtuoso y viene muy conectado con el tema de aprovechar esa información como un éxito para ejecutar esta tarea de supervisor. Nosotros abordamos este tema de la supervisión técnica del completo desde varios puntos de vista y planteamos unas preguntas como para hacer un énfasis. Tenemos varias, pero yo creo que vamos a abordar algunas nomás. Yo creo que, entonces, ¿cómo romper el círculo vicioso de la informabilidad en el control de calidad? ¿Cómo romper ese círculo? Bueno, uno de los elementos que más dificultad tiene en generar, digamos, éxito en el tema de la supervisión termina siendo la independencia, ¿cierto? Si yo garantizo que existe una adecuada y cierta independencia entre el constructor, el diseñador y el supervisor técnico, casi con seguridad muchos de los problemas que pudieran darse se podrían a priori mitigar. No significa que no sean amigos, en el medio absolutamente todos nos conocemos, ¿cierto? Eso significa es que cada una de las actuaciones que yo desarrollo, independiente de la labor que esté haciendo, pues digamos no tienen ninguna interferencia con quien eventualmente me va a revisar o me va eventualmente a medir o a evaluar. Yo creo que ese es un tema fundamental, la independencia. Afortunadamente creo que muchos y en gran número, digamos, existe y pues digamos es frecuente que en las obras exista esa independencia, ¿cierto? Eso hace que mejor dicho, no necesariamente no se necesita que vaya el supervisor por un camino, el constructor por otro, sino los dos se deben entender que deben trabajar desde el punto de vista complementario. Si eso se logra, creo que se puede trabajar con independencia sin ningún problema. Yo creo que ese círculo se rompe con la responsabilidad también, ¿cierto? O sea, tener un tema ya de criterio para no demorarme mucho más, de que esto nos impacta positivamente a todos, ¿sí? Entonces, creo que lo dejaría ahí simplemente para decir que es una responsabilidad compartida, pero obviamente hay que tener motivaciones adicionales. A mí me gusta lo que dice el profe y es de el trabajo en conjunto de la supervisión técnica del constructor. A veces teníamos antes la figura, de pronto todos lo tenemos claro, de la interventoría. La interventoría es la que no me pasa nada desde algún concepto, pero si entendemos que ese personaje, ya sea interventoría porque es obligatoria por determinado tipo de contratos o supervisión técnica independiente, es un aliado mío para que a mí me salga bien la obra, va a ser bien diferente si el concepto está ahí. Hay otra pregunta que me parece chévere que abordemos y hoy en día, digamos que no puede estar por fuera de acá, es ¿puede el BIM, los drones y la inteligencia artificial jugar un rol acá en la supervisión técnica del completo? ¿Alguno ha visto algún video últimamente de los avances de las obras? ¿Ha salido en algunas redes? Bueno, estamos en la explosión de un fenómeno con el que definitivamente vamos a tener que convivir y que tiene sus aspectos muy positivos, porque obviamente trabajar con datos y miles de datos y la capacidad que tenemos de que esos datos puedan ser en video, en audio o en texto y poderlos integrar en un modelo que yo lo interprete de manera física como lo hace el BIM, y adicionalmente que la captura de esos videos pueda yo tenerlos y tomarlos a partir de un elemento que puede estar, no sé, fácilmente 30 o 40 metros por encima mío, pues hace que una inspección sea hoy en día mucho más completa
y se pueda conectar y podamos tener etapas o documentado de mejor video, de mejor manera con video el avance. Y la explosión de la inteligencia artificial que permite justamente hacer todos estos procesos, documentarlos y masificarlos en cuanto al uso de esos datos y al acceso de seguramente una plataforma, pues indudablemente es una herramienta poderosísima porque podemos ir más allá. O sea, esa lista de chequeo de 40 cosas que le tengo que estar revisando permanentemente dependiendo del estado de construcción del concreto, pues lo voy a poner tener casi que en estado real diciéndome y sacándome una carita feliz, como decíamos antes, o un indicador. Pero también exige responsabilidad, porque así como es capaz de hacer y de manejar todos esos datos, facilita que se puedan hacer simulaciones y crear datos artificiales, que creo que es el temor que tenemos todos. Entonces, la reflexión es realmente cómo proponer para que esto sea una herramienta de apoyo y no un soporte para la informalidad y para que las obras se pierdan de ese objetivo que es hacer cada día una construcción más segura. Vale. Yo diría que de alguna manera estamos en los años, en la década de la tecnología. Es decir, la tecnología ha llegado y en este momento, digamos que llegó para quedarse. Cuando uno trata de revisar, digamos, el desarrollo tecnológico de cualquier herramienta o de cualquier equipo, existe algo que se llama el ciclo de Gartner. Y el ciclo de Gartner dice que de alguna manera cualquier innovación tiene un proceso muy rápido cuando se está desarrollando, muy en sus etapas iniciales, ¿cierto? Pero todavía no tiene aplicaciones. Llega en algún momento a una cúspide, ¿cierto? Y ahí todos se dan cuenta de que es muy difícil aplicarlo. Y normalmente ese ciclo de Gartner hace que haya un descenso, vamos contra el tiempo, y de pronto la industria lo adopta. Nosotros, creo yo, el BIM, ¿cierto? La inteligencia artificial, los drones, ¿cierto? Ya están en esa etapa de madurez en el cual pasamos de elementos que eventualmente pueden ser más teóricos y de alguna manera exclusivos a incorporarse ya en las construcciones. Estamos, creo yo, en este momento. Entonces es absolutamente necesario aceptar, primero que todo, que llegaron para quedarse y llegaron con la intención de mejorar los procesos. Ahora, en la supervisión técnica, desde luego que pueden, digamos que, ayudar a ejercer control, ¿cierto? Ese control que eventualmente pudiera hacerse, digamos que lo puedo hacer yo sistemático, ¿cierto? Lo puedo yo registrar de manera un poquito más rigurosa y fácil, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, yo sí creo que todos estos procesos, la industria de la construcción, que es realmente tradicional y a veces adopta con cierta lentitud algunos procesos, ¿cierto? Ya los está incorporando y definitivamente la supervisión técnica lo tiene que hacer, como lo tienen que hacer absolutamente todas las disciplinas que tenemos en construcción civil. Hablamos del diseño, ¿cierto? Hablábamos de los planos hoy en día, pues digamos desde el punto de vista de la comunicación que yo puedo ejercer a través de un plano en BIM, es mucho más eficaz de un plano en 2D, por ejemplo, en un par de vistas isométricas que pues a veces son hasta difíciles de dibujar y de entender. Entonces, en cada uno de los procesos creo que hay muchas cosas que este tipo de herramientas nos pueden aportar, ¿cierto? Definitivamente ya llegaron, ya se quedaron, ahora necesitamos es saber manejarlas y como dice el ingeniero Camilo, pues necesitamos entenderlas, conocer sus limitaciones, porque también es cierto que no son absolutamente infalibles, ¿cierto? Y generan también algunos riesgos que necesitamos tratar de sopesar y de alguna manera de mitigar. Claro que sí, profe. Yo no me queda sino de este tema hacer una reflexión y ya digamos que está para charlar mucho, para tener un tiempo de discusión bastante amplia, pero el tema de la supervisión técnica, ojo con esta frase, lo barato, lo más barato y lo más rápido, ¿cómo borrar eso? ¿Cómo borrar de la cabeza que entre más rápido y más barato mejor? Y nos evadimos un poquito de las responsabilidades. Continuamos con el siguiente tema, que es la norma sismorresistente y el concreto y cómo está metida realmente el tema. Cuéntenos, profe Juan Manuel. Sí. Sobre esta parte es muy importante mencionar
que nosotros tenemos unas disposiciones definidas en nuestro reglamento, el código que nosotros tenemos, el que se encuentra vigente hoy en día, que corresponde a la NSR 10, ¿cierto? Está asociado, ¿cierto?, a un grupo de títulos donde en particular el material que nos interesa, que nos convoca, siendo el concreto, está definido a través del título C. En ese sentido, el antecedente de nuestra norma, ¿cierto?, es un antecedente internacional que tiene una serie de adaptaciones en un buen número de apartes, de capítulos, en lo que eventualmente requiere y que se hace particular, ¿cierto? Nuestra norma viene del 2010, ¿cierto? Ya tiene unos años de, digamos, de transitar a lo largo de los procesos, ¿cierto? Estamos próximos, seguramente en los próximos años vamos a tener una nueva versión. Las normas, es importantísimo reconocer que son elementos que me entregan unos requisitos mínimos, ¿cierto?, que me permiten a mí garantizar unos niveles de seguridad adecuados y en ese sentido necesitan actualizarse. Es por eso que actualizamos las normas. La nuestra, que corresponde al título C, NSR 10, en nuestro título C correspondiente al concreto, pues contiene una gran cantidad de acápites que van desde el material, ¿cierto?, la durabilidad, los procesos eventualmente de colocación, de transporte, ¿cierto?, y una gran cantidad de elementos asociados al diseño que seguramente no vamos a tocar por temas de tiempo, ¿cierto?, pero que es importantísimo que todos seamos conscientes, ¿cierto?, que dentro de la norma hay una gran cantidad de elementos propios del material, ¿cierto?, que necesitan una actualización. Claro que sí, y aquí nos surge una pregunta y es cómo la NSR contribuye a garantizar la calidad de las estructuras de concreto a partir de los materiales usados en esta. ¿Cómo lo ven, profes? Ahí básicamente, pues yo diría que el reglamento como tal incluye dentro del uso, ¿cierto?, una buena cantidad de materiales, ¿cierto?, que podemos usar como constituyentes para la fabricación de concreto, ¿cierto? Todos los conocemos, ¿cierto? Tenemos materiales cementantes, tenemos agregados, tenemos aditivos químicos, tenemos adiciones minerales, ¿cierto? Tenemos agua que usamos durante la mezcla. Y en ese sentido, la normativa me define a mí los elementos que yo debería tener en cuenta como materiales constituyentes que me garantizan la calidad. Obviamente la NSR 10 no es un documento de texto y no contiene absolutamente todo. Hace referencia a una buena cantidad de normas técnicas. Nosotros en el caso propio colombiano usamos las normas técnicas colombianas del ICONTEC, la CNTC. Podemos eventualmente en otros proyectos tener especificaciones y normas invías, ¿cierto? Pero entre todas, de alguna manera tenemos recomendaciones para ejecutar, bien sea procedimientos, bien sea control de calidad de materiales o eventualmente recomendaciones propias en términos de calidad. Bueno, yo sé que estamos ya cortos de tiempo, pero simplemente para decir y para permitir que Luis avancemos en los otros dos temas, que son, es decir, que realmente la norma lo que ha venido es precisando y especificando cada vez a mayor nivel de detalle ese grado de control que requerimos para facilitar que sepamos cuándo es que podemos utilizar o no y de qué manera utilizar cada uno de esos constituyentes del material. Un tema que no queremos dejar pasar aquí es el tema de la durabilidad. El tema de la durabilidad es importante, está incluido en la norma. ¿Y cuáles creen ustedes que es la motivación de la NSR de incluir requisitos de durabilidad en concreto? No, pues yo creo que es absolutamente necesario reconocer que el material no es perenne y que se afecta por acciones internas y externas propias del proceso donde va a estar emplazado el material. Y yo creo que la normatividad ha ido reconociendo los avances y las investigaciones para lograr que a partir de unas buenas prácticas desde la gestación del proyecto y por supuesto desde la especificación del material se pueda tener una vida que denominamos vida útil, pero que realmente es una aspiración
que también tiene que ir combinada con unas muy buenas prácticas no solamente de fabricación, sino tal vez de mantenimiento, porque las lecciones que estamos teniendo de durabilidad es que es un anhelo que debemos materializar para que nuestra infraestructura tenga y edificaciones tengan el propósito por un largo tiempo y sea razonable los temas de poderlas usar adecuadamente en términos de costo. Profe Juan, yo creo que estamos por ahí la línea. Sí, yo digamos que comparto que debemos arrancar reconociendo que, pues digamos que las estructuras y los materiales no son eternos, ¿cierto? Tienen unos tiempos definidos dependiendo de su uso y sus condiciones ambientales de exposición, ¿cierto? Y en ese sentido, la norma recoge en el título correspondiente C4 una serie de requisitos, ¿cierto?, de durabilidad, en la cual pues establece una buena cantidad de condiciones que corresponden en su mayoría a especificaciones, ¿cierto?, que me permiten de alguna manera tener en cuenta esa interacción del elemento estructural, ¿cierto?, del material con el medio ambiente, ¿cierto? En ese sentido, pues obviamente que ya hace una buena cantidad de años la resistencia a la compresión dejó de ser ese único parámetro que tenemos, digamos, como objetivo único, sino que ahora necesitamos que las estructuras, además de ser resistentes y seguras, sean suficientemente durables. Claro que sí, profe. Entramos al cuarto tema, producción de concreto, y en producción de concreto hay una norma pues que tenemos que sí o sí consultar, que es la NTC 3318, que tiene toda una estructura y todos unos requisitos que digamos que abarcamos acá de alguna manera todo el tema de materiales, requisitos de suministro, asentamiento, que ya vamos a hablar del concreto fresco, tolerancias de los materiales, las medidas, todo el tema de concretos con aire incorporado y muchos otros requerimientos con respecto a la producción de concreto. Y aquí nos surgen unas preguntas y los cojo un poquitico para que me apoyen esto. La pregunta fácil clásica: ¿cuál sería para ustedes el nuevo 1, 2, 3 en preparación de concreto? Teniendo en cuenta esa frase coloquial que existía antes de acuerdo a la NTC 3318. ¿Cómo lo verían? Bueno, lo primero es reconocer que definitivamente no podemos seguir trabajando con la mezcla 1, 2, 3, ¿cierto? Lo primero es decir que existe ya a la mano desde recomendaciones en libros que se consiguen publicaciones abiertas, muchos más laboratorios, mucha más información disponible, hasta páginas web que nos permiten hacer diseños de mezcla con unas propiedades que uno pueda estar generando, que hacen que el concreto no se pueda manejar de manera informal, porque eso era una recomendación para tratar de que masificar el uso del concreto. Ya el concreto es masificado, ahora lo que tenemos que es que masificar para que todos entendamos que no podemos trabajar con un diseño universal, porque los materiales que tenemos hoy en día son muy variados y no nos van a lograr con una receta única cumplir esos objetivos de resistencia y durabilidad que acabamos de hablar, profe Juan. Sí, de acuerdo. Si me preguntaran a mí cuál es ese secreto, yo diría que definitivamente el diseño de mezcla, ¿cierto? Tiene que ser un proceso, pero independiente del método de diseño, que hay muchos, ¿cierto? Y en ese sentido los premezcladores, los productores, tienen sus procedimientos y creo que todos son buenos. Para mí el secreto para que un diseño de mezcla funcione está en la caracterización de los materiales, es decir, en el laboratorio. Si yo garantizo que conozco mis materiales, que los muestreo frecuentemente, que conozco y desarrollo los procedimientos bien, soy capaz de conocerlos con sus propiedades reales, seguramente los diseños no van a fallar, ¿cierto? Y lo mismo, un diseño de mezcla no es una palabra divina, es un intento que hacemos de encontrar unas proporciones. Y para saber si eso funciona, nuevamente la respuesta para mí sería el laboratorio. Tengo que ser muy cercano al laboratorio. Yo le digo a mis estudiantes, ¿qué es lo que más le gusta hacer a un ingeniero? Medir, necesitamos medir cosas. Y en ese sentido necesitamos caracterizar materiales, medir propiedades y ajustar y afinar los diseños que hemos propuesto, como en laboratorio. A mí me parece clave el tema, y parte del registro y de medir es los diseños
o sea, nos paramos en un diseño establecido por laboratorio bien, aplicar ese diseño bien, porque a veces el diseño está ahí, nos distanciamos un poquito, de pronto bajémosle al aditivo, de pronto empezamos a interpretarlo diferente, a cambiar un poquitico la relación agua-cemento y ya ese no es el diseño. Pero peor aún, seguimos con el mismo diseño y como decía el profe, me cambiaron los agregados, pero el diseño sigue siendo el mismo y el concreto es otro. El concreto es otro completamente. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los errores más frecuentes en la producción de concreto? Obviamente sin todavía abordar los ensayos que los vamos a tocar más adelante. Mira, yo creo que lo primero es desconocer la necesidad de medir esas propiedades. Es un error muy frecuente y adicionalmente pensar que independientemente de lo que esté pasando en la obra, yo soy capaz de utilizar el mismo diseño desde meses y años atrás, desconociendo que además las fuentes de material, pues también per se, la geología, la fuente de los agregados, los métodos de producción y obviamente las fábricas de insumos ya industrializados, pues van teniendo cambios a lo largo del tiempo, tal vez unas más que otras. Eso yo creo que es un error latente cuando se está haciendo producción, digamos, con perfiles no profesionales, porque digamos, como lo decíamos hace un rato, profe Juan, si alguien conoce el proceso y sabe que todo eso está pasando, pues es muy frecuente que haga ese control y ese monitoreo para prevenir y lograr que el concreto hidráulico que estamos esperando pues tenga el mejor desempeño. Yo creo que ese es el punto importante, sin desconocer que la tecnología que estemos utilizando la adoptemos en función también de las necesidades de la obra y una cosa importante que es la mano de obra y el conocimiento de lo que sigue después de que yo produzca el concreto, porque no solamente es fabricarlo, sino saberlo colocar y adicionalmente algo que es importante para la durabilidad que tiene que ver con el curado. Curando el concreto nos ahorraríamos muchos inconvenientes, pero que sea el profe Juan que nos hable realmente de las consecuencias de un mal curado y de otros elementos de esta pregunta. Sí, sobre la pregunta, y pues muy rápido, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la producción? Yo diría que también está muy asociado al control, ¿cierto? Y yo control lo asocio al laboratorio, a medir cosas, ¿cierto? No solamente debo medir, sino en un proceso, cualquiera que sea industrial, a mí me interesa optimizar las variables, ¿cierto? ¿Y qué variables vamos a optimizar? Obviamente las que demandan un mayor recurso, ¿cierto? En ese sentido, es posible que si yo no controlo adecuadamente, esas optimizaciones no van a ser reales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues voy a seguramente a reducir los costos, pero a tener problemas en términos de resistencia. Creo que el secreto está en medir, ¿cierto? Y retroalimentar. Eso está muy bien definido, el proceso y el control estadístico que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Pero si yo tengo en cuenta esos procesos, seguramente, pues digamos, en la producción no deberían haber problemas. Y si los hay, que es normal que los haya, fácilmente deben ser detectables y solucionables. Claro que sí, profe. En ese tema de la optimización, ahí se me sale la frase esa de que rápido y económico, porque si yo optimizo y controlo, puedo trabajar inclusive más económico con calidad. Cuando yo optimizo, cuando estoy controlando, cuando estoy revisando resultados, puedo entrar a hacer optimizaciones responsables claramente, pero si yo no controlo, tengo que tener un factor de seguridad altísimo para ir a la pica. Entonces, a veces dicen, no, es que cuánto vale una fallada de unos cilindros, cuánto vale esa trazabilidad. Eso, a la hora de la verdad, si yo no lo asumo, me toca tener un sobrecosto muy alto en dosificación y realmente sale más costoso. Vamos a entrar en el tema del concreto fresco. El concreto fresco, pues digamos que ahí tenemos tema de toma de muestras, temperatura, asentamiento, densidad, peso unitario, contenido de aire y fabricación como tal de las probetas. Cuénteme, profe. Sí, digamos que el concreto, pues a mí me gusta dividirlo en dos etapas. Una etapa en estado fresco, que es cuando soy capaz de mezclarlo y lo tengo maleable, ¿cierto? Debo recibir, o mejor, debo fabricar, producir el material, ¿cierto? Y colocarlo en la formaleta, o colocarlo en los cilindros para hacer control de calidad, ¿cierto? En esa etapa inicial es la que nos vamos a concentrar y vamos a llamarla etapa de estado fresco. Más adelante, ¿cierto? Vamos a tener otra etapa que está asociada a sus capacidades y sus características en estado endurecido,
donde seguramente la resistencia pues será esa variable más importante. Aquí nos interesa las condiciones que él tiene cuando se encuentra maleable. ¿Qué me interesa a mí? La trabajabilidad, que la debo medir, ¿cierto? Tenemos métodos absolutamente estandarizados, ¿cierto? Me interesa la temperatura, debo controlar la temperatura, debo controlar el aire, el contenido de aire, debo establecer procedimientos adecuados tanto para la fabricación como también para la toma de la muestra y la fabricación de mis probetas o la fabricación del elemento estructural que pues estoy desarrollando. Entonces, en ese sentido, el concreto fresco es un mundo supremamente amplio, no nos da, pues digamos que para extendernos, pero sí dejar en el tintero que se vuelve un elemento muy importante en el control de calidad, en el proceso de control que debe hacer el supervisor técnico, quien a la final, pues digamos, es el tema que nos compete y que nos invita a esta discusión el día de hoy. Para darle paso a los siguientes elementos, yo creo que es tan importante el proceso de medir como el proceso de la conciencia del muestreo adecuado, que ese universo, que es el material que estoy controlando, lo tengo que tener sistemáticamente medido, pero a partir de un proceso de muestreo, que es una estandarización que tenemos en la industria para tomar muestras representativas y que en algunos casos se obvian o se piensa que es una situación marginal y que es una condición que no tenemos que cumplir. Y creo que ahí hacemos un cambio total, porque eso me permite que las subsiguientes cadenas de tomar estas propiedades salgan de manera adecuada, ¿cierto? Para las siguientes etapas, que es garantizar y poner ese sello de que estamos ok o tenemos un proceso para evaluarlo. A mí me parece clave este tema y este tema del muestreo, y es que todos o la mayoría, cuando decimos, oiga, asentamiento, me llegó la mezcladora, la mixer, y saca ahí la canal, tomo la muestra ahí inmediatamente y defino que ese es el asentamiento. Y resulta que la gran mayoría lo ejecutamos así. Pero ¿qué me dice la norma? Y debo regirme a la norma, que no puede ser entre el 15% inicial de la mezcla y en el 15% final de la mezcla, porque no es representativo el tema. Y que en ese 70% interno debo tomar muestras en varios momentos y hacer una composición como tal del ensayo. Entonces, a veces decimos, no, sí, se recibe. Digamos que desde el punto de vista de recepción puede ser válido, pero yo no estoy definiendo el asentamiento real de la mezcla en ese caso. Hay un tema que les quiero compartir, yo no sé si todos conocen, estamos hablando de la NTC 396 y el cono de Abrams por años ha sido usado a nivel mundial y nosotros tenemos el orgullo, la Universidad Nacional y Cementos León, de haber acompañado el proceso del nuevo cono que fue desarrollado en Colombia, y es el cono Bedoya, que tiene la misma funcionalidad, solo que con un tamaño inferior, resumiéndolo mucho, y ya está incluido en la norma, ya lo están adoptando de muchos países, nuestra normativa, porque más allá de lo que puede decir, oiga, hacerlo más pequeño, tiene consigo muchísimas ventajas, tiene consigo ventajas en cuanto a temas de salud ocupacional, en cuanto a temas de cantidad de concreto, en cuanto a poder realizarlo sobre una superficie alta y no tener que estar agachado, bastante variables, pero con un orgullo de un ensayo que se utiliza a nivel mundial hace un siglo. Un poquito más de un siglo. Tener una evolución por un colombiano apoyado de la mano de nosotros, pues a mí me da orgullo. Sí, digamos que el cono de Abrams pues es uno de los ensayos en tecnología del concreto más universales que existen, ¿cierto? Nosotros tenemos normalmente unos grupos normativos, tenemos unas normas ASTM, tenemos unas normas British Standard, ¿cierto? Tenemos unas normas europeas, y el cono es transversal absolutamente a todos. El cono se usa en todo el mundo, ¿cierto? La geometría del cono es la misma, el procedimiento es el mismo, y el indicador que se quiere obtener, la información que recuperamos del cono, pues es la misma, absolutamente universal, ¿cierto? El cono, digamos que ha estado por más de 100 años en nuestras obras y en nuestros procesos constructivos. No es que el cono, digamos, vaya a ser reemplazado como tal, pero sí tiene algunas limitaciones, entre las cuales el profesor Bedoya, pues digamos que muy consciente de los temas de salud ocupacional,
se dio cuenta que no era el más ergonómico de todos. Entonces se propuso una alternativa un poco más pequeña, un poco más ergonómica, ¿cierto? Que ha tenido pues todo un proceso de validación, todo un proceso, digamos, de calibración en términos de incertidumbre, ¿cierto? Que en este momento ya se encuentra normalizado, ¿cierto? Y eso lo hace apto para cada uno de los procesos que eventualmente desarrollamos en nuestras obras, ¿cierto? Entonces es una alternativa que digamos que también, como lo menciona Luis, pues hace que nos llenemos de orgullo de que sea un producto nacional. A mí el ensayo del asentamiento del cono me parece de los ensayos, y por eso ha estado vigente tanto tiempo, que más información da y mejor información da una obra, porque es que yo en tiempo real sé si mi mezcla está de acuerdo a lo que diseñé, sé si mi mezcla está cumpliendo con lo que yo quiero, en unos parámetros, pero es que obviamente hay temas de aditivos y todo, pero yo ahí estoy viendo relación agua-cemento y es el papá de la resistencia. Entonces, si yo espero un asentamiento de 100 milímetros y resulta que el asentamiento es de 200 milímetros, pues venga, ahí hay algo que no, ¿sí? Entonces me parece que es tan rápido, porque es que uno a veces con los cilindros, que son claves, pues necesita tiempito para saber cómo va, pero el asentamiento te da para tú decir, oiga, venga, paremos, y podemos parar inmediatamente, ajustar cosas, pero no estamos comprometiendo ni mano de obra, ni material, ni recursos, muchas cosas que, o sea, es un ensayo, a mí me parece espectacular. Yo creo que es práctico para hacer en obra y por eso tan centenario en su realización. Bueno, vamos a abordar ahora el tema de la resistencia del concreto. Cuéntenos, profe. Bueno, hablar de resistencia del concreto es tal vez hablar del segundo ensayo más reconocido, y es en esa segunda fase, profe, cuando el concreto ya está totalmente endurecido, cuando ya, digamos, lo tenemos casi a punto de ponerlo en servicio o está en servicio, y tradicionalmente esperamos que no más allá de 28 días yo tenga un concreto que lo he ensayado en una máquina universal, en una máquina de fuerza, que es capaz de aplicar antiguamente con los cilindros de 152 milímetros de diámetro, algo así como 40 toneladas para comenzar a tener unas resistencias de uso comercial, de esas de 21 megapascales, pero que a medida que han venido, digamos, pasando y adoptándose más métodos de control de calidad, pues ha venido exigiendo que toda la cadena de valor para llegar a tener ese resultado tenga importancia para que el cilindro de concreto se analice como mucho más que un simple dato, profe. Sí, totalmente de acuerdo. La resistencia, pues digamos que termina siendo una de las variables más importantes del concreto, ¿cierto? Está totalmente relacionada con la seguridad, ¿cierto? Hace parte eventualmente de es el último valor que nos entrega, digamos, la confianza de que el material fue o no fue, o que el elemento estructural cumple o no cumple una especificación dada, o un diseño en particular. Entonces, en ese sentido, digamos, desde la supervisión técnica, la resistencia termina siendo una variable supremamente importante de medir, ¿cierto? Una variable que se necesita controlar, pero que se necesita medir y controlar adecuadamente, ¿cierto? Ahí, pues obviamente hay toda una serie de consideraciones estadísticas, es decir, un valor de resistencia resulta siendo un valor característico asociado seguramente a unos datos, no un único dato determinista, sino eventualmente a un grupo de datos, ¿cierto? Dependiendo de las probetas, de la geometría y de lo que eventualmente estemos queriendo tratar de determinar. Antes de ir ya muy rápidamente para las preguntas, yo creo que el tema de la resistencia también está asociada a que se cumple un estándar mínimo que va de la mano con también los laboratorios de ensayo, área en la que estuve trabajando mucho tiempo y en la que, digamos, en la profesionalización que ha venido teniendo Colombia con el tema de las acreditaciones, la tecnología y adicionalmente el volumen de muestreo que se está teniendo ahora en el país, que es mucho mejor que hace unos años, pero todavía tenemos que aumentarlo significativamente.
indican que cada vez estamos más pendientes de aspectos como la metrología, ¿cierto? Para poder medir bien, eso hace parte de la acreditación, la práctica y la idoneidad del profesional que está haciendo esto, y adicionalmente la adecuada elaboración y el envío de muestras, ¿sí? De las parejas de cilindros o de los tríos de cilindros de 100 milímetros, para que se pueda tener ese dato que es el que va a utilizar la supervisión para saber cómo está todo el proceso. Pero esa cadena, si en algún momento tiene alguna deficiencia, vamos a tener situaciones. Vamos a tener situaciones porque estamos midiendo y representando lo que no es, y vamos a poder tomar decisiones equivocadas que incluso atentan con la seguridad estructural. Hay una frase que utilizamos mucho nosotros, digamos que al interior de la compañía y que se debe utilizar, y es los ensayos subestándar. Si yo tengo un ensayo que no cumple con los requerimientos que me dice la norma, yo no estoy dando el dato que es. Y una cosa sencillísima sobre los cilindros, una más, es cómo es cómo es ese fraguado inicial, cómo es ese curado inicial. Y a mí la norma me dice, por ejemplo, que es entre 16 grados y 26 grados, 27 grados, ese curado inicial. Y, por ejemplo, aquí en Bogotá, muchísimas veces tenemos por debajo de los 16 grados. Y uno dice, no, pues ahí están, y me dio esos resultados y están dando bajitos, y oiga, está dando bajito el resultado terrible. Pero si estoy por encima de los 27 grados, me están dando altos los resultados. Y me están dando altos a edades iniciales, pero a edades finales posiblemente estoy sacrificando resistencias. Entonces, el hecho de yo no cumplir con los estándares que me dice la norma y hacer ensayos subestándar, quiere decir que el resultado no es representativo. Y más desde el punto de vista de la responsabilidad constructiva como tal, uno dice, oiga, es que se está haciendo el control de calidad. Mire, me devolvieron el concreto porque no cumple con las resistencias. Cumplió con el ensayo, está con temperatura controlada. Una de las cosas que dice la norma, la NTC 550, es que yo debería y propone que yo tenga los cilindros cubiertos, que los tenga tapados, por ejemplo, con una tapa plástica como los tapones de tubería. Y yo en la mayoría de obras veo que están ahí al aire libre, afuera, bajo el clima, por la noche está por debajo de 8 grados y no pasó nada, y sigue así. Entonces, todo el tema de los ensayos subestándar me parece que no nos dan la data. Sí, realmente, primero que se muestrea inadecuadamente, o sea, se toman menos muestras de las necesarias, el cuidado de esas primeras 48 horas, que es cuando generalmente el concreto lo debo tener no solamente quieto, sino también tan pronto cumpla arranque el tiempo de fraguado final, yo debería tener esos cilindros en esa temperatura, ojalá sumergidos para tener humedad del 100%, porque es claro que yo tendría la expectativa en promedio de que a los 3 días un concreto convencional debe estar llegando fácilmente al 50%. Imagínense, 3 días yo estoy garantizando con mi buen trato que el concreto va a poder desarrollar su resistencia potencial máxima. Si en los primeros días no cumplo con las condiciones que me están dando, pues seguramente ya el resultado comienza a tener problemas. Y pues no es la máquina, ni el operario, ni el transporte, ni el laboratorio, ¿cierto? Ni mi interpretación, sino es lo genuino que se hizo, lo genuino del proceso para que quede fiel a lo que el estándar de toma de muestras y cuidado me define. Sí, ahí pues es muy interesante la discusión en la medida en que no es una única variable la que termina involucrada dentro finalmente el proceso de obtención de resistencia. Hay muchísimas variables que afectan y que afectan de manera muy importante. Hemos mencionado la toma de muestras, ¿cierto? Que sea adecuada, pero también que se usen las probetas y en la cantidad que son, ¿cierto? Está los procesos eventualmente de curado que debo desarrollar, ¿cierto? Que también tienen que ser muy exigentes y definitivamente deben cumplir con los requisitos normativos, ¿cierto? Luego debo, de alguna manera, establecer los procedimientos como voy a ensayar, la máquina, los procesos que eventualmente voy a desarrollar en términos de refrentado si los necesito. Es decir, simplemente por mencionar alguno, existen una gran cantidad de variables, ¿cierto?, que involucran posibles fuentes de error
y desviación de un resultado que uno quiere obtener, ¿cierto? O que uno eventualmente esperaría. Por eso creo que la única solución que nos queda y la solución, digamos, más fácil es hacerle caso a la normativa. No hay otra opción. Para eso se han hecho y se han definido las normas, para que absolutamente todos los procesos queden controlados y los resultados que obtengamos sean más fieles a la realidad y no tengan alguna variable que me le esté metiendo algún tipo de ruido. A mí me parece clave el tema, y con respecto a la normativa hay un tema que de pronto dejamos por aparte, y es que partimos del hecho muchas veces de que le hacemos la revisión al concreto traído en mixer, el concreto premezclado, y me exige determinada cantidad de metros cúbicos o determinada cantidad de metros cuadrados, pero esa normativa se me amplía a la producción del concreto en obra, a cuando yo tengo una producción del concreto en obra, y ahí es más alta. O sea, me dice que de cada mezclada yo debo mínimo cada 50 mezcladas hacer un muestreo, y eso implica, redondeando, 7 metros cúbicos. Cada 7 metros cúbicos yo debería tomar una muestra, y ahí es riguroso el tema. Entonces, sí, seguir la normativa. Nos queda el último tema para que charlemos, y es análisis de resultados. Bueno, en cuanto al análisis de los resultados, pues es tomar elementos del área estadística, del área de control de procesos, de áreas o industrias que han hecho el uso de las ciencias estadísticas para poder monitorear sus procesos, y sobre todo tener algo que ahora, entre otras con la inteligencia artificial, va a ser mucho más cercano, que es tratar de tener modelos predictivos para garantizar que con lo que estoy haciendo a futuro yo no voy a tener problemas. Y en este caso particular, lo que queremos, porque es aplicable a cualquier parámetro que le esté midiendo al concreto, pero particularmente en el tema de los ensayos de resistencia a compresión, aunque también se puede aplicar para resistencia a flexión, pero resistencia a compresión, yo quisiera, o yo deseo, que al aplicar esa estadística sea capaz de identificar cuándo en futuro voy a tener unos problemas de una baja resistencia. ¿Por qué tengo tan alta la desviación estándar? Y comienzo a tomar parámetros de estadística descriptiva que esa desviación me puede generar a futuro un resultado por debajo del mínimo estandarizado. Entonces eso me permite ajustar los procesos del diseño de mezcla, los factores de sobrediseño que tengo que tener en la producción del concreto, y adicionalmente me puede sacar otros parámetros de cómo estoy comportándome frente al control de calidad, a la toma de muestras. Puedo mirar cuál de mis dos operarios calificados está tomando unos resultados con diferentes rangos, o sea, cuál me está dando la diferencia entre un cilindro y otro. O sea, es la información agrupada y analizada. La NTC 2275, que está involucrada y llamada en la norma, pues tiene justamente eso, el proceso de control para que sea de una manera predictiva. Y una cosa importante es que está orientada a la clase de concreto que estemos trabajando. Una obra se hace hoy en día con varias clases de concreto, y yo creo que el uso de la estadística es simplemente la aplicación de la parte científica, ¿cierto?, de las matemáticas y de otras áreas del conocimiento que evolucionaron para otros sectores y que las traemos aquí en el proceso de industrialización de nuestro concreto para evitar problemas que a la larga terminen en inseguridad estructural, profe Juan. Y ahí yo diría que hay varios elementos que se vuelven muy interesantes, que valdría la pena retomar. Lo primero es que, digamos que el análisis estadístico en diseño de mezclas, ¿cierto?, no es nada diferente a la estadística descriptiva, pues que tradicionalmente se hace el control de calidad de cualquier proceso, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, de valores centrales, de la media, el promedio, la varianza, cualquiera de cualquiera de estos, un valor de dispersión, ¿cierto?, la desviación estándar, el coeficiente de variación, cualquiera que eventualmente se use, ¿cierto? El desarrollo del conocimiento de la mezcla que se está produciendo desde el punto de vista estadístico me permite tener el control de las diferentes variables que hacen parte del diseño, de la mezcla, del proceso de mezclado y de la evaluación de la resistencia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto?, se podrían decir dos cosas. Uno, no es nada diferente a lo que hacemos en control de calidad, ¿cierto? Muy seguramente, digamos que los procesos industriales, todos en su mayoría, usan algún método de control, ¿cierto? Y el concreto, pues no es nada diferente, ¿cierto? No son métodos
diferentes a los que hacemos tradicionalmente en esta estadística descriptiva, lo que los hace, pues digamos que relativamente simples para el momento tecnológico de hoy en día, ¿cierto? Cuando tenemos inteligencia artificial y un montón de cosas pues muy interesantes, ¿cierto? Eso es muy avanzado para lo que normalmente hacemos en unas condiciones normales de control de calidad. Entonces, no hay razón, ¿cierto? Y no hay justificación para no hacer análisis adecuados. Cualquier variable que comience a mostrar cambios desde el punto de vista estadístico implican alertas que le dan la posibilidad al supervisor técnico de llamar alertas, de generar, digamos, situaciones en las cuales pues se esté cambiando algún material o se estén produciendo condiciones con diferentes procesos, digamos, diferentes a los anteriores. Entonces, en ese sentido, pues digamos que yo lo llamaría, no es nada diferente a una herramienta que me permite mejorar absolutamente todos los procesos. No, yo solamente quería aportar que hacer las cosas bien, como decía nuestro común profesor, el profesor Gabriel Gómez, siempre es más barato que hacerlas mal, al final. Y el caso más claro es que tomar una muestra inadecuada, obviar los análisis estadísticos, que son una herramienta para el ingeniero que condensa todo lo que usted ha hecho bien del proceso de buen diseño, control del asentamiento, los ensayos en concreto en estado fresco, control de resistencias, pues usted al obviar eso cambia un resultado que cuesta un determinado valor, no sé cuánto vale en este momento un ensayo a compresión simple, pero de seguro le va a tocar cumplir con una normativa que le dice haga unos ensayos de muestras o de núcleos de concreto que seguramente que está por encima de 20 veces lo que valía el hacer adecuadamente las cosas. Entonces siempre desviarnos del proceso sale muy costoso y la idea es tenerlo en las desviaciones al mínimo que razonablemente se espera tener, porque vamos a tener, siempre hay problemas, pero con todo este cumplimiento de la normatividad lo que vamos a tener es la menor cantidad posible de resultados bajos. Ese es el espíritu de la norma y es lo que está buscando la supervisión técnica. Yo creo que concluyendo un poquitico y abordando varios temas del análisis estadístico, hay un protagonista. Hemos hablado del supervisor técnico todo el tiempo, pero hay un protagonista en el muestreo y es nuestro tomador de muestras. Esa persona que debe estar certificado, debe estar capacitado, sobre todo capacitado, pero digamos que me doy la licencia de decir que a veces usted que no está haciendo nada, venga y tome las muestras, ¿sí? Usted que lo veo desocupado, venga ahí y me hace estos cilindros. Y debe ser una persona que lo haga muy bien. O sea, los análisis estadísticos nos dan la diferencia de unos resultados de un tomador de muestra versus otro tomador de muestra. La sola toma de la muestra da todo el universo. Entonces, si yo voy a hacer un análisis estadístico, si le meto contenido bueno, saco contenido bueno, pero si meto basura, saco basura. Entonces, tengo que hacerlas como corresponde. Y yo creo que es mi protagonista importante en este tema de control de calidad del concreto. Juliana, cuéntame, ¿tenemos preguntas? Gracias, Luis, y agradecemos a nuestros expertos por tan valioso conocimiento transmitido. Antes de finalizar, les cuento que entre el público que nos acompaña surge una pregunta. Dice, ¿la supervisión técnica puede autorizar el uso de un cemento vencido? Bueno, la supervisión técnica tiene la potestad de evaluar qué significa vencido, ¿sí? ¿Qué significa que es adecuado para el uso? Y si no cumple, pues debe ser, digamos, no solamente la supervisión, sino el constructor ya debería tomar sus propias medidas porque estamos hablando de temas de seguridad y temas de la vida. Pero yo creo que ese tema Alión lo puede contestar con mayor fortaleza. Bueno, yo qué les cuento, más allá del vencido o no vencido, ¿es un cemento hidratado o no? O sea, yo tengo que mirar que el cemento no haya reaccionado con el agua. A veces dicen, no, el cemento no está vencido, todavía le falta un mes por vencimiento, lo puedo usar, pero está hidratado, tiene grumos por hidratación. La supervisión técnica está en total autoridad de decir, no se usa, ¿sí? Porque es que un cemento hidratado, de acuerdo al nivel de hidratación que tenga, va bajando porcentualmente la resistencia
para la que fue calculado. Entonces, muy bueno el tema de vencimiento, pero el vencimiento es más amplio que el cemento realmente se haya hidratado o no. Ese es el punto clave. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre los participantes? Buenas tardes, un agradecimiento muy especial a Cementos Alion y a los conferencistas. Excelente explicación, muy técnica, pero me surge una duda muy importante en el tema de la supervisión. Es un trabajo en equipo. ¿Cuál es el papel fundamental que hace el personal auxiliar de los supervisores técnicos para poder, en ese trabajo en equipo, que todas las cosas que se realicen salgan bien? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, el supervisor está facultado para emitir informes que de su puño y letra, como en unos países que les ponen un anillo aquí en el dedo meñique para que cuando esté firmándose no le olvide que está ahí poniendo toda su experiencia, ¿cierto? Y es la persona que tiene que responder, pero si el tamaño de la obra es significativamente mayor, y si en este aspecto, que es el título C, hemos visto que hay un importante número de parámetros a chequear, desde el diseño, la producción, la recepción, solamente del concreto, y hay otra parte muy grande, solo en el capítulo C, que tiene que ver con los detalles de construcción, que es cómo se instaló, los recubrimientos, las juntas, la condición en la que se colocó. Pues es un tema bastante amplio. Entonces puede que los equipos de supervisión, que los lidera una sola persona que es el que firma, pues deban estar conformados por profesionales que a criterio del supervisor deben estar acompañándolo. ¿Qué roles y qué perfiles? Dependerá un poco del sistema organizacional que tenga quien contrata la supervisión y la persona y las empresas que ofertan la supervisión. Por supuesto, debe haber profesionales con más experiencia, con menos experiencia y técnicos. ¿Para qué? Para cumplir las funciones de consolidar mucha información, ¿cierto? Y sobre todo estar verificando algo que es muy importante en esta época, es que la información sea real, no creada, ¿sí? Yo creo que esa es como por eso cada día se necesitan mucho más que un par de ojos para un proyecto que en la norma dice que arranca por ahí como en los 3.000 metros cuadrados y dependiendo de la complejidad mucho antes. Entonces, una sola persona sería insuficiente, pero siempre hay que tener a evitar que no tengamos al usted que está haciendo, que decía Juan Fernando y hace unos días. Muchas gracias a todos. Con esta respuesta finalizamos el espacio. El agradecimiento es para nuestros expertos y para los participantes que nos acompañaron vía Teams y de forma presencial. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que estén atentos a sus correos electrónicos para que reciban las memorias del espacio. Si por algún motivo no reciben las memorias, pueden ingresar a nuestro sitio web www.alion.com.co y en el enlace de educación van a poder encontrar las memorias. Y adicional a las memorias de este espacio, podrán encontrar las memorias de las demás charlas que hemos realizado. Y también en nuestras redes sociales estaremos anunciando las próximas charlas de hechos en concreto. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. ¿Cómo les fue? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.